Antes de revisar el landing con preguntas editables, veamos por favor las siguientes consideraciones. Los campos o preguntas editables se agregan desde Form Tools. Esto es igual para todos los landing. No importa su naturaleza, siempre vamos a agregar los campos desde Form Tools. En este caso se trata simplemente de preguntas editables. La solución fue diseñada de manera tal que puede modificar landings que ya existen. Quiere decir que a la funcionalidad que tenemos hoy en Form Tools para crear landings se agregó nueva funcionalidad para tener preguntas editables, lo cual implica además que un landing existente puede modificarse para que contenga, además de las preguntas que ya contiene, preguntas editables. Aquellas preguntas editables que no se asignen a un bloque no serán visibles en el landing. Una de las funcionalidades que contempla este nuevo landing de preguntas editables es el concepto de bloques. Inmediatamente después de revisar esta imagen que estamos viendo, vamos a revisar de qué se tratan los bloques. Y por último, la última consideración, se pueden crear hasta 5 preguntas cuya respuesta no excedan los 40 caracteres y hasta 15 preguntas largas cuya respuesta no excedan los 1300 caracteres. En total, se pueden crear 20 preguntas y asignarlas a diferentes bloques una vez creado el landing de preguntas editables. Lo siguiente que vamos a hacer es revisar el concepto de bloques para quedar claros antes de ir con la explicación del landing en sí. Vamos a cancelar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la manera más fácil de explicar el tema de los bloques es con un landing de la UFPP que contiene varios bloques de preguntas. Vamos a deslizar hacia abajo esta barra y veremos que aparece el primer bloque, dice parte 2, perfil del postulante. Después hay otro bloque que dice parte 3, ¿por qué quieres participar? Y enseguida del título de cada bloque aparecen las preguntas correspondientes a ese bloque. Ahora que ya aclaramos el concepto de bloque, vamos a revisar en Form Tools cómo agregar a un landing preguntas editables. Para agregar a un landing preguntas editables, en este caso vamos a usar un landing de ejemplo, que es un landing de cumpleaños. Es simplemente un ejercicio que se hizo alguna vez y se mantiene para este tipo de actividades. Vamos a buscarlo. Bueno, vamos a loguearnos nuevamente. Entonces vamos a buscar el landing de cumpleaños. Acá está. Entonces vamos a editarlo. Vemos que ahora este landing, antes solo teníamos una pestaña cuando creábamos los landing. Ahora en el ejemplo de este landing podemos ver que existe una segunda pestaña para preguntas y una tercera pestaña para los bloques. Para el caso de este ejemplo ya creamos varias preguntas. En este caso creamos las preguntas en la 1, vamos a modificarla. Vamos a colocar otra pregunta. Vamos a modificar otra de estas preguntas, las preguntas largas. Acá se hace una diferencia. Las preguntas cortas se mantienen con un fondo azul simplemente como una manera de recordatorio para que las personas que vayan a trabajar en un landing recuerden que para estas preguntas que están con fondo azul en sus cuadros de texto se esperan respuestas de máximo 40 caracteres. El resto de las preguntas son preguntas largas que soportan hasta 1300 caracteres. Entonces vamos a agregar otra pregunta.
Vamos a dejar esta tal cual está. Y aquí vamos a modificar también. Para efectos del landing, la diferencia visual entre una pregunta corta y una larga es que cuando aparezca en el landing la pregunta corta, inmediatamente debajo de la pregunta vamos a ver una línea, solo una línea donde colocar la respuesta. En las preguntas largas vamos a observar que hay varias líneas porque son cuadros de texto un poco más grandes y además de altura graduable, a fin de que se permita la entrada de textos más largos y la persona pueda ver todo el texto luego de haberlo escrito. Entonces, una vez terminado de ingresar las preguntas, actualizamos y vamos a la siguiente parte, que es los bloques. Entonces, vamos a ir a los títulos de los bloques y vamos a colocar un primer bloque, simplemente que se llame bloque de prueba, bloque de prueba 1, y voy a agregar un segundo bloque dos. Voy a quitar todas las preguntas y ahora vamos a revisar cuáles vamos a poner en cada bloque. Antes de continuar, voy a actualizar para que guarde los nombres de los bloques. Voy a regresar aquí donde están las preguntas para recordar los números de aquellas a cuales le asignamos una pregunta real. Son la 1, la 2, 6, 7 y 20. 1, 2, 6, 7 y 20. Entonces acá vamos a asignar al bloque de prueba 1, 1, 2, 6. Y al bloque de prueba 2, 7 y 20. Para asignar preguntas al bloque simplemente seguimos las instrucciones que dice acá, después de cada bloque. Ahí dice cómo asignar preguntas a un bloque. Básicamente en este segundo recuadro asignamos los números de las preguntas separados por coma. Pero ahí está la instrucción. Y volvemos a actualizar para que guarde todo. Y con esto hemos creado entonces 5 preguntas que se deberían ver en el landing en 2 bloques. Entonces vamos a ir al landing. La URL del landing es esta. Al final del video la voy a escribir en un texto para que la vean. Y básicamente vamos a cargar de nuevo el landing para ver las preguntas. Entonces continuamos, vamos a revisar el landing y veremos acá que ahora aparece las preguntas que siempre aparecen en el landing, pero además aparecen los 2 bloques que definimos, el primero con 3 preguntas y el segundo con 2 preguntas. Entonces vamos a completar el formulario. Ahí autocompleta, tal cual pasa con los demás landings. Vamos a colocar una dirección. Entonces vamos a colocar preguntas a los bloques de prueba. Aquí está una pregunta corta, como verán aparece una sola línea, otra pregunta corta. Aquí hay una pregunta larga, vamos a rellenar. Como verán se puede graduar la altura si es que la respuesta es más larga y yo quisiera ver la totalidad de lo que escribí, simplemente puedo graduar la altura. Y el bloque de prueba 2 también pasa lo mismo, son 2 preguntas largas y por lo tanto
eh, digamos, asigna una caja de texto grande para que la persona pueda ver todo el texto completo. Y ahora simplemente vamos a enviar el formulario que debe irse a Salesforce. Aquí está la respuesta. Como siempre, hemos recibido otra inscripción. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver en Salesforce. Aquí está. Y acá en Salesforce se creó un bloque separado para preguntas dinámicas y sus respuestas, de manera tal de que si yo quiero ir a ver esas preguntas editables en específico que creé para ese landing, simplemente tengo que buscarlas acá. Aquí está las preguntas, 2 preguntas cortas y 3 preguntas largas. Esas preguntas aparecen acá asignadas con el mismo número que tienen con las preguntas en Form Tools. Veamos. Si se fijan, acá en la parte de preguntas, las preguntas están enumeradas del 1 al 20. Y en Salesforce, si vemos, aquí están enumeradas del 1 al 20. Entonces así sabemos qué respuesta corresponde a qué pregunta de las que creamos en Form Tools. Es un tema de consistencia nada más. Y con eso terminamos la explicación del landing. La URL del landing es la que les voy a mostrar a continuación: fpchile.org/es/landing-mod, y lo que sigue es el identificador del landing, que depende del identificador que yo le haya asignado cuando lo cree. En este caso corresponde a una fecha del mes de septiembre.